Si tú llevas algún tiempo viniendo aquí a la iglesia Fielder, posiblemente me has escuchado decir más de una vez esta frase que dice que la bendición de Dios se encuentra al otro lado de la obediencia. Quiere decir que cuando tú y yo obedecemos a Dios, vemos la bendición de Él en nuestra vida. Es un resultado de la obediencia al Señor. Pero en esta mañana yo quiero enseñarles a ustedes una verdad que es aún un poco más específica y más profunda de esa verdad que te acabo de decir. Y es la siguiente, quizá quieres anotarla o tomarle una foto a la pantalla, pero quiero que te acuerdes de esto. Y es que el poder de Dios, todo el poder de Dios, se encuentra al otro lado de la obediencia. Todo el poder de Dios se encuentra al otro lado de la obediencia. Quiere decir esto que cuando tú y yo obedecemos a Dios en lo que Él nos llama, en lo que Él nos manda, entonces eso libera el poder de Dios, eso nos da a nosotros la oportunidad de experimentar el poder de Dios en nuestras vidas cuando obedecemos al Señor. Yo creo que todos nosotros queremos experimentar el poder de Dios. Todos nosotros queremos experimentar a Dios obrar cosas maravillosas en nuestra vida. Yo no creo que todo el mundo dice, yo nada más lo único que quiero es ir a la iglesia el domingo y ya, y no quiero nada más en mi vida. Yo creo que queremos experimentar el poder de Dios. Queremos ver a Dios hacer cosas grandes en nuestras vidas. Queremos ver personas siendo restauradas. Queremos ver sanidad. Queremos ver cosas maravillosas que Dios hace. No soy yo creo que el único que quiere experimentar el poder de Dios. Yo creo que hay muchos aquí que quieren experimentar el poder de Dios en su vida, el poder sobrenatural, los milagros del Señor. Pero por alguna razón son pocos los que experimentan el poder de Dios de esa manera. Los que tienen la oportunidad de ver a Dios obrar de maneras sobrenaturales y maravillosas el día de hoy, en el presente, en nuestras vidas y alrededor de nosotros. Son pocos los que experimentan esto, ¿verdad? Y yo creo que la razón por qué son pocos es porque muchas veces no hemos entendido cómo funciona este asunto. No hemos entendido cómo Dios manifiesta su poder. Creo que muchas veces nosotros decimos, Señor, muéstrame tu poder y entonces yo te voy a obedecer. Creo que muchas veces decimos, Dios, si tú me haces este milagro, yo te voy a dar mi vida. Dios, si tú me sanas a mi mamá, yo te prometo que te voy a obedecer. Dios, si tú me restauras mi matrimonio, yo te prometo que yo voy a empezar a seguirte. Y creo que muchas veces nosotros le decimos a Dios, Dios, si tú me demuestras tu poder, entonces yo voy a poner mi fe y mi obediencia en ti. Y resulta que con Dios así no es. Con Dios es diferente. Ojo, porque eso no es fe. La fe es que yo voy a poner mi confianza en Dios y que voy a seguirle a Dios y que voy a decirle que sí y voy a obedecer a donde Él me llama. Y entonces yo voy a ver su poder manifestado, voy a ver a su poder actuando y haciendo cosas maravillosas en mi vida y en la vida de otros alrededor de mí. Pero no podemos sacarlo de orden. Como les dije, el poder se encuentra al otro lado de la obediencia. Hoy es el domingo de enviar. Todo este mes ha sido el mes que hemos escogido para las misiones y hay tantas maneras de hacer misiones. El primer domingo de este mes estuvimos haciendo misiones que tienen que ver con nuestra ciudad, con nuestra comunidad. Empacamos cajas que van a ir a familias en necesidad y apoyamos un ministerio que esas cajas que ellos reciben las reparten a través de cientos de pastores e iglesias para bendecir muchas comunidades en necesidad. Esa es una misión local. El domingo pasado hablamos de la adopción, del cuidado temporal y cómo Dios nos llama a esa misión también como iglesia, de cuidar del huérfano, del vulnerable. Y hoy estamos hablando de la misión donde Dios nos llama a ir a donde Él nos lleva, a llevar su palabra. Hoy estamos comisionando varios misioneros. Y hemos titulado esta serie de mensajes o este mes mayores. Por eso quizá vieron varios de nosotros del personal que tienen una camisa que dice aún mayores. ¿Por qué dice eso? Porque en la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que haremos cosas aún mayores
¿verdad? Si seguimos lo que el Señor Jesús nos invita a hacer. Así que yo espero que en este día el Espíritu Santo te hable a tu vida y te invite a lo que Dios quiere que tú seas parte, a esa misión a la cual Dios quiere que tú seas parte. Pero también oro y espero que tú puedas decirle que sí al Señor. Porque una parte es la invitación que Dios te hace y la otra parte es cuando tú le dices, sí Señor, aquí estoy, envíame a mí. Y esa es mi oración para ti el día de hoy. Cuando tú le dices que sí al Señor, no quiere decir que todo va a ser fácil, no quiere decir que todo va a ser seguro, sino que muchas veces Dios nos invita a lo difícil, al sufrimiento, Dios nos invita al peligro. Pero cuando Dios nos invita, Dios nos respalda. Y cuando tú dices que sí, tú obedeces, ahí es donde tú ves el poder de Dios manifestado. Como te dije, el poder de Dios está al otro lado de la obediencia, ¿verdad? Así que aún en medio de la dificultad que quiere decir seguir al Señor y obedecerle, aún en medio de que muchas veces obedecer al Señor nos lleva al sufrimiento y a lo difícil, vale la pena. Vale la pena. Y nuestro Salvador se lo merece. Porque Él hizo eso y mucho más por nosotros. Así que en esta mañana vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice. Y creo que el ejemplo de Jesús es el mejor ejemplo que podemos ver. Y lo que el Señor Jesús nos enseña en medio de su palabra. Vamos a ir a Juan capítulo 14. Juan 14, versículo 12. Un solo versículo vamos a leer en este momento. Y creo que hay una verdad muy grande aquí que nos va a dar un mensaje claro. Así que ve conmigo Juan, versículo 14, versículo 14 del capítulo 12. Si no tienes tu Biblia, ahí la vamos a tener en la pantalla. Y si no tienes una Biblia y quieres una, acércate a nosotros al fin del servicio. Con mucho gusto te regalamos una. Dice la palabra del Señor Juan 14, 12. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Escucha bien, yo voy a leer este versículo otra vez en un momento, pero estas palabras Jesús se las dijo a sus discípulos cuando Él estaba a punto de ser crucificado, menos de 24 horas de que a Él lo llevaran a la cruz del Calvario. Él le dice a los discípulos estas palabras. Entre las últimas cosas que Él le dijo a ellos, entre los últimos mensajes para que ellos recordaran, Él les dice estas palabras: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Escucha bien, estas son palabras de Jesús. Aquel Jesús que hizo milagros increíbles. Aquel Jesús que cuando Él habló se detuvo la tormenta, se calmaron las olas. Aquel Jesús que caminó sobre el agua. Aquel Jesús que convirtió el agua en vino. Aquel Jesús que cuando tocó la cara de aquel ciego comenzó a ver. Este Jesús que ha hecho esas cosas increíbles está diciendo: ustedes harán cosas aún mayores que las que yo hago, que las que yo he hecho. Déjame decirte que esto está difícil de entender. Difícil de entender. Porque cuando nosotros vemos esto y decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que vamos a hacer cosas mayores? ¿Estaría Él solo hablándole eso a los discípulos? Quizás solamente eran ellos. No. Vamos a ver que esto nos aplica a nosotros también. Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que hagamos cosas aún mayores que Él? La respuesta es simple y no es tan simple. Pero te voy a dar la respuesta simple rápidamente y luego te voy a explicar. Y es que porque tenemos el mismo Espíritu Santo que tiene el mismo poder. El mismo Espíritu Santo que dio poder para que Jesús hiciera estas cosas es el mismo Espíritu Santo que tenemos tú y yo cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Es el mismo Dios, el mismo poder. Por eso, mire, hay una cosa que mucha gente no ha entendido o quizás no te has percatado, pero esto es un detalle importante. Yo quiero que tú veas lo que dice Filipenses 2.7. Filipenses 2.7.
Porque Jesús, cuando hacía milagros, Jesús cuando hizo cosas maravillosas aquí en la tierra, estos milagros y estas cosas no sucedieron simplemente porque Él era Dios y porque Él ahí, pues con todo el poder de Dios, estaba haciendo estas cosas. No, no fue así. Y te voy a explicar por qué. Porque Jesús es Dios, pero Dios se rebajó, tomó forma de hombre, se bajó de su trono y vino a ser hombre. Jesús estuvo dispuesto a negarse a sí mismo, a dejar su trono, a dejar todo. Y cuando Él viene a tomar forma de hombre, Él no viene con todo ese poder, sino que Él tiene ahora que depender del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver aquí. Mira lo que dice acá Filipenses 2:7. No está en la pantalla, pero yo te lo voy a leer. En Filipenses 2:7. Perdón, Filipenses 2:7 dice así: por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. La versión Reina Valera tiene una traducción muy buena también que dice: se despojó de sí mismo. El Señor se despojó de sí mismo, dejando todo su trono, dejando su poder. Se vino a hacerse hombre, se rebajó a hacerse hombre. Y toma la forma de hombre. ¿Y cómo entonces es posible que Él podía hacer estos milagros? Otra vez porque el mismo Espíritu Santo que tú y yo podemos recibir cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón era el Espíritu Santo que estaba con Él. Entonces, si Él estaba siendo limitado, si Él era limitado a ser un hombre, ¿cómo Él podía hacer estos milagros? Mira lo que sucede con el poder del Espíritu Santo. En los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, tú lees la historia de Jesús y en ningún momento vas a ver que Él hizo un milagro antes del bautismo. En ningún momento Jesús hace un milagro hasta después de bautizarse. ¿Y qué sucedió el día que Él se bautizó? Ese día que el Señor Jesús fue a las aguas del bautismo, ese fue el día que se abre el cielo y que se oye la voz del Señor que dice: este es mi Hijo en el cual tengo contentamiento, y baja del cielo en forma de una paloma el Espíritu Santo y posa sobre Él. No es hasta que el poder del Espíritu Santo viene sobre Él que Él comienza a hacer milagros, que Él comienza a hacer cosas maravillosas. Porque Él en su condición de hombre necesitaba el poder del Espíritu para que fuera el Espíritu Santo el que hacía por medio de Él. Ese Espíritu Santo que descendió sobre Jesús es el Espíritu Santo que Él nos ofrece a nosotros. Que Él le dijo a sus discípulos que vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y ustedes me serán testigos en Jerusalén y en Judea, en Samaria, hasta en lo último de la tierra. Ese es el Espíritu Santo que tiene el poder. Ese es el mismo Espíritu Santo que nos ofrece a nosotros. Ese es el mismo Espíritu Santo que puede hacer cosas aún mayores. ¿Por qué aún mayores? Miren, sencillamente, porque Jesús estaba a punto de morir. Él solamente tuvo 3 años de ministerio. Y Él tenía el Espíritu Santo y Él estaba haciendo milagros maravillosos. Pero lo que va a suceder en un momento es que cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos, ellos son muchos más y van a tener mucho más tiempo en la tierra de lo que tuvo Jesús. Por lo tanto, van a poder hacer mucho más cosas. Y tú y yo, cuando tenemos el Espíritu Santo, tenemos la oportunidad de, siendo muchos, hacer mucho más cosas, aún mayores, porque es el mismo Espíritu Santo que está sobre nosotros. Por eso Él le dijo estas palabras a sus discípulos. Entonces, pastor, porque yo no he experimentado este poder, porque yo no en mi vida no he visto estos milagros así como ahí, porque yo nunca he orado por alguien que está enfermo y se sanó, porque yo no he podido caminar sobre el agua, porque yo no he podido convertir las piedras en pan, porque yo no he podido hacer ninguna de estas cosas. Pastor, yo ni siquiera puedo orar y que se me quite el dolor de cabeza. ¿Por qué no hemos experimentado el poder de Dios de la misma manera? Déjame decirte, porque nosotros no obedecemos a Dios de la manera en que Jesús obedecía.
a Dios, al Padre. Y como te dije, todo el poder de Dios está al otro lado de la obediencia. Presta atención, tenemos que obedecer al Señor. No solamente cuando el Señor Jesús se bautizó, pero antes de comenzar a hacer milagros, hay un detalle ahí que nos muestra la palabra del Señor, que es importante. En el capítulo 3 de Lucas vemos el bautismo del Señor. Pero luego en el capítulo 4 de Lucas, después de haberse bautizado, si tú vas ahí, vas a leer, vas a darte cuenta que hubo algo que tuvo que suceder, y es cuando el Señor Jesús es llevado al desierto. Y en el desierto Él tuvo que ser puesto a prueba, fue tentado a desobedecer. Pero Él allí tuvo que cumplir con esta prueba y obedecer a lo que el Señor le había llamado. Y allí, pasando esta prueba, allí siendo obediente al Señor, después de esta obediencia en el desierto, entonces el Señor Jesús comienza a demostrar este poder. Allí en el desierto el Señor Jesús experimentó la tentación del enemigo a que Él dependiera en su propio poder. Pero él tuvo que resistir esto para poder depender en el poder del Espíritu Santo y ver el poder manifestado. Vino el poder entonces del Espíritu Santo sobre el Señor Jesús. Y después de esta prueba de obediencia, tú vas a ver la narración de los evangelios y cómo milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, vas a ver a Jesús obrar en la vida de muchos, delante de muchos. Como te digo, mi hermano, tú y yo no experimentamos muchas veces el poder de Dios de la misma manera porque no obedecemos a Dios de la misma manera. No obedecemos al Señor de la misma manera. Entonces, si tú y yo obedecemos al Señor, tal como Él nos llama, tú y yo experimentaríamos y tú y yo veríamos el poder de Dios constantemente en nuestras vidas de diferentes maneras. De diferentes maneras definitivamente. La Biblia es clara. El Espíritu Santo no nos obliga a nosotros a obedecer. El Espíritu Santo no te obliga a que tú hagas lo que Dios dice. El Espíritu Santo te habla, te redarguye, te hace darte cuenta cuando estás desobedeciendo, pero no te obliga a obedecer. Hay 3 palabras que la Biblia utiliza para describir cuando nosotros ignoramos o desobedecemos al Espíritu Santo. En diferentes versículos la Biblia habla de contristar al Espíritu. La Biblia habla de agraviar al Espíritu. La Biblia también habla de resistirnos al Espíritu. Muchas veces nosotros nos resistimos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Cuando tú y yo nos resistimos, estamos limitando el poder de Dios en nuestra vida. Estamos limitando lo que Dios quiere hacer en nuestra vida al resistirnos al llamado del Espíritu Santo. Estamos limitando su poder. Pero cuando tú y yo obedecemos al Señor, entonces el Señor derrama su poder sobre nosotros. Entonces el Señor nos respalda porque estamos obedeciendo su llamado, su misión, y comenzamos a ver a Él obrar, no a nosotros, no a nuestro poder, comenzamos a ver a Él obrar en nuestras vidas. Por lo tanto, ¿tú quieres experimentar el poder de Dios en tu vida? La respuesta es: obedece al Señor en lo que Él te llama a hacer. Comienza a decirle que sí. Aún en las cosas pequeñas, para que puedas seguir diciéndole que sí, luego aún en las cosas grandes. La palabra del Señor nos dice que si nosotros le obedecemos, que si nosotros seguimos su misión, podremos hacer cosas aún mayores de las que Él hizo. Es una promesa maravillosa. Es una promesa preciosa. Como te dije, todo el poder de Dios se encuentra al otro lado de la obediencia. Yo creo que muchas veces nosotros no obedecemos al Señor porque nos da miedo lo que nos va a costar. Creo que muchas veces es el miedo lo que nos detiene a nosotros de obedecer a Dios, porque tenemos miedo de lo que esto me va a costar. ¿Qué tal si Dios me pide algo muy difícil? ¿Qué tal si Dios me pide que yo deje estas cosas que yo no quiero dejar? ¿Qué tal si Dios me pide que yo le dé todo lo que yo tengo? ¿Qué tal si Dios me pide que yo vaya a este lugar? ¿Qué tal si Dios me pide que yo haga esto, que yo haga aquello? ¿Qué tal si Dios me manda a un lugar muy difícil? ¿Qué tal si Dios me lleva a un lugar de sufrimiento? Entonces tenemos muchas veces miedo de decirle que sí al Señor, porque no sabemos cuánto nos va a costar. Es más, a veces nos imaginamos
que sí nos va a costar y que va a ser duro y que va a ser difícil, y por lo tanto nos dejamos llevar por ese miedo y no decimos que sí. A veces pensamos que yo no he dicho que no, pero tampoco he dicho que sí. Pero decir que no es lo mismo que no decir que sí. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos miedo muchas veces de obedecer al Señor. Tenemos un miedo que nos detiene. Pero fíjate lo que nos dice Hebreos, capítulo 5, versículo 8. Dice, aunque era hijo, está hablando de Jesús, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Está diciendo que Jesús aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Que el Señor Jesús sufrió. Él obedeció, pero Él sufrió. Mire, Él sufrió. Él fue maltratado. Él fue humillado. Él fue burlado. Él fue castigado. Sufrió injusticia. Lo torturaron y hasta lo crucificaron y lo mataron en una cruz que era para un criminal. Esa era la pena de muerte del gobierno romano. El Señor Jesús tuvo sufrimiento. Él obedeció al Señor, no importando el sufrimiento. Pero ¿cuál fue el resultado de la obediencia de Jesús? ¿Te acuerdas? El poder de la resurrección. El poder de salvar a todo aquel que cree en Él. El que su nombre ahora es nombre sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Ese es el resultado de la obediencia de Jesús aún en medio del sufrimiento. El poder de Dios. Y tú puedes experimentar el poder de Dios si estás dispuesto a obedecerle, aún si te va a costar el sufrimiento. Escucha bien, apúntalo por ahí si quieres, pero Dios no promete que va a ser fácil seguirlo a Él. Dios no promete que va a ser color de rosa obedecer su llamado. Cualquier pastor que te diga si tú crees en Dios y obedeces y lo declaras, vas a tener prosperidad, vas a tener esto, aquello, deja de escucharte a ese pastor. Esa no es la palabra del Señor. El Señor Jesús no promete comodidades. Él promete sufrimiento. Él dice, en este mundo tendrás aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Sí es cierto que seguir al Señor nos va a costar. Sí es cierto. Pero mira, el Señor es un Señor de sufrimiento y Él nos da el privilegio de invitarnos a ser parte del sufrimiento con Él. Nos invita a ser parte de ese sufrimiento con Él. Mire, en 2 Timoteo, versículo 7, capítulo 1, versículo 7, dice que Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de temor, sino que nos ha dado un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Dios no te ha dado a ti un espíritu de temor. Sin embargo, nosotros muchas veces dejamos que el temor nos detenga. Es momento de que la iglesia venza el temor. La iglesia somos nosotros, eres tú. Necesitas vencer el temor. Dejar de escuchar la voz del enemigo y escuchar la voz de Dios que dice, obedéceme hijo, obedéceme hija, yo te respaldo. Tú quieres ver bendiciones, tú estás cansado de esperar bendiciones, tú quieres ver el poder de Dios en tu vida, en la vida de tus hijos, en tu familia, quieres ver a Dios obrar por medio de ti, obedécele al Señor. Cuando Él te llama a una cosa, hazlo. Cuando Él te pone una tarea, dile que sí. Aunque te cueste, aunque te duela, aunque tengas que sacrificar alguna cosa, aunque tengas que poner a un lado lo que querías tú, aunque tengas que cancelar el plan tuyo para tomar el plan de Él, obedécele al Señor y vas a ver que al otro lado de la obediencia hay poder, hay bendición. El apóstol Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 1, versículo 29, le dice estas palabras. Dice, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Pablo dice que a nosotros se nos concedió no solamente creer en Cristo, sino también sufrir por Él.
Esa palabra que dice que se nos concedió, esa palabra en el griego es charistemai, que viene de la raíz charis, que quiere decir gracia. El Señor nos ha dado su gracia. O sea, quiere decir que nos extendió la gracia de sufrir por Él. Parece como algo que contrasta, ¿no? Que el Señor nos ha dado la gracia de sufrir por Él. Cuando sufrimos por Él, Él ve. Pero Él es fiel y respalda, y grande es tu recompensa en el cielo. El Señor utiliza el sufrimiento, mis hermanos, para despegar nuestras manos del volante. Mire, usted y yo vamos agarrados del volante de nuestra vida y tenemos eso así, mire. Y no queremos soltarlo. Y tú vas manejando tu vida y te la pasas chocando. Pum, pum, pum. Y el Señor utiliza el sufrimiento para soltar nuestras manos del volante. Porque cuando tú y yo llegamos al sufrimiento y nos quebrantamos, usualmente ese es el momento en cuando tú y yo decimos, está bien, Señor, toma control tú. Yo ya no puedo. Y el Señor utiliza el sufrimiento para formarte, para formarme a mí. Y nos forma a través de eso. Nos enseña a confiar en Él y a depender de Él en vez de depender de nuestra fuerza. Si de todas maneras tú y yo íbamos a estrellar el carro. No es hasta que Él está en el trono, no es hasta que Él está en el volante, que tú y yo vamos a experimentar el poder de Dios. Por eso el apóstol nos decía tantas veces, nos dice que dichosos, bienaventurados cuando sufren pruebas. Porque eso te forma, eso te cambia, eso tiene un impacto en ti. Dios utiliza eso para traer bendición a tu vida. El Señor quiere despegar tus manos porque el Señor quiere mostrarte su poder. Cuando el Señor te quebranta, finalmente tú obedeces al Señor, y cuando obedeces al Señor, finalmente experimentas el poder de Dios en tu vida. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida, que tú puedas experimentar su poder. Iglesia, el Señor te invita a su misión. Hay muchas maneras de unirnos a la misión de Dios. Comienza con tu vecino, con tu compañero de trabajo, con la persona que Dios te pone enfrente cuando estás comprando ahí algo de comer. Pero hay muchas otras oportunidades que Dios te va a dar. Aquí en Fielder nosotros creemos en las misiones y tenemos muchas oportunidades de misiones. De hecho, recientemente grabamos un video con personas que han participado en la misión del Señor y que han experimentado tener que superar miedos y ver el poder de Dios. Yo quiero que ustedes oigan los testimonios de estas personas. Pongan atención a la pantalla por un momento. Bueno, yo creo que para mí hubo dos situaciones que fueron de reto para mí. La primera es cómo coordinar el tiempo de trabajo con el tiempo del viaje, que es algo un poco complicado de coordinar. Y el segundo punto importante es de dónde van a venir los fondos para poder cubrir los costos del viaje. Eso es algo que desde un principio fueron las dos cosas que analicé con mayor profundidad. Pienso que mi mayor reto fue haber dejado mi casa en orden, es decir, poderme ir o viajar tranquila y saber que en mi casa todo iba a funcionar sin necesidad de que yo estuviese. Y valió la pena porque es dar un paso de fe, confiar que el Señor tiene el control y que va a cuidar absolutamente todo. Uno de los retos que enfrentamos como pareja o como hispanos en el área hispana es, para empezar, usualmente en el hispano es la economía, el tiempo, porque los dos van de la mano. Y ese fue uno de los retos cuando Tony nos llamó para invitarnos a hacer este viaje. Y ese fue el primer reto, la economía y el tiempo. Nosotros como hispanos, por la forma en la que estamos en este país, que muchos a veces no están de una manera, pues sí, sin esos documentos, ¿no? Entonces hay una necesidad
de que nuestros hermanos se sientan seguros. Por eso yo creo que el pastor Tony buscó una área donde fuera segura para nosotros poder viajar, y yo creo que muchos de los hermanos accedieron con esa confianza de poder ir a este lugar de Alabama, que yo sé que es un lugar seguro para los hermanos. Ese fue uno de los retos, animarles, decir no va a haber peligro, va a estar todo bien, no vamos a toparnos con nadie, no va a haber nada de inseguridad. Y yo creo que el Señor tuvo que convencerles también de alguna manera en su corazón para saber que este servicio era guiado por el Señor, era para servir al Señor, y yo creo que ellos se sintieron seguros en las manos del Señor sobre todas las cosas. Yo creo que esto me dio creció mi fe de que Dios provee todo y Él se encarga de todas las dudas, de todo problema que uno pueda tener a causa de, serían excusas de ir. Dios calma el corazón y provee de toda necesidad. Fue algo que yo pude ver por medio de este viaje, que no hay excusa que Dios no vaya. Yo pienso que todos tienen su lugar en esta misión, en la congregación, en el cuerpo de Dios, que no importa qué trabajo tú pienses que pueda ser lo más mínimo, Dios te puede usar. Es una gran oportunidad que no te la puedes perder. Es el saber que hay mucha necesidad y que tienes que salir de tus cuatro paredes, es decir, de un lugar donde estás confortable, y el hecho de que tienes que ir y ser obediente y dar tu paso de fe y saber que estás trabajando para la obra del Señor es extremadamente de bendición y es de motivación total. No, nunca hay de arrepentimiento de hacerlo. De hecho, puedo confirmar de que nosotros ya no somos los mismos, venimos transformados. De la manera en que mi relación con el Señor creció en este viaje fue que realmente yo me vine llena. Pensé que iba a ir a dar algo, pero realmente no fue así. Pensaba que yo tenía para dar algo, pero realmente no fue así. En realidad, la experiencia que el Señor me hizo estar allá, y aunque a veces me puedo emocionar, pero es algo que yo no esperaba. O sea, yo esperaba ir a servir, ir a dar y ir a poder dar todo de mí, mi mayor fuerza, lo que he aprendido a través de estos años en el Evangelio. Pero realmente no fue así. Fue yo recibir, ver a gente necesitada, decir, Señor, o sea, tú me has dado mucho más de lo que yo he podido merecer o entender. Pero yo me vine llena a decir, gracias Dios por la oportunidad que me diste de servir, porque quitaste todos mis miedos, venciste todo, pude vencer esos temores a través de esa necesidad que yo puedo ver allá, no solamente en esta área donde vivimos, sino fuera de este lugar. De decir, Señor, hay gente que necesita conocer tu palabra, que necesita de una palabra de aliento, que necesita de un servicio, que mis hermanos de la iglesia, una iglesia que están haciendo, una iglesia que es pequeña, una iglesia que no tiene líderes formados, una iglesia donde es bebé, pero nosotros pudimos ser ese apoyo para ellos, y fue de tanto ánimo para ellos el poder vernos, decirnos, gracias hermanos por estar aquí, gracias. Este viaje me hizo ver esa área, vivir esa área, aunque no íbamos al desierto, íbamos a un lugar donde no sabíamos, íbamos preparados para todo, íbamos preparados aún para dormir en lo que nos dieran y aún a comer lo que nos dieran. Pero sin embargo, aún ahí el Señor nos sorprendió de una manera que no lo esperábamos. Pero ahora mi comunión con el Señor es diferente, porque el Señor me enseñó que aunque vaya a una distancia no importa el lugar geográfico, bien, mejor dicho, el Señor tiene mucho pueblo en otras partes, tanto del país como de
del mundo entero, tiene mucho pueblo. Y cuando llegas ahí, llegas como si lo miraste ayer a la persona, aunque no te conoce. Una de las experiencias que uno de ellos me dijo, ya cuando nos regresábamos, así me lo dijo: te miro el otro año. Y yo le dije, pues sabrá Dios si regreso, pero él lo afirmó, dice, te miro el otro año. Y ahorita estoy aquí invitándoles también a cualquiera que esté listo para acompañarnos, porque también recibimos la noticia de que íbamos a volver íbamos a regresar. Y esto sin pensarlo le dijimos que sí, porque sabemos que es posible. Y no sabemos a ciencia cierta lo que viene, lo que va a pasar. Sabemos que el Señor va a hacer su obra, porque es su obra, pero sabemos que en este proceso vamos a pasar por diferentes experiencias, pero estamos confiando en la fidelidad del Señor. Estamos firmes, estamos dispuestos y estamos entregados a lo que el Señor quiera poner delante de nosotros. Amén. Estas son personas como tú y yo. Son personas como tú que obedecieron, dieron un paso de obediencia y vieron el poder de Dios en su vida. Yo quiero decirte que en este viaje de Alabama, yo no me acordaba de esto. Yo ni siquiera pensaba compartir esto hoy, pero mientras veía este video, el Señor puso en mi mente este pensamiento. Nosotros cuando estuvimos en Alabama, ese domingo oramos por un niño que tenía cáncer. Y la mamá estaba quebrantada, destruida. Y recuerdo que vinimos allí, le oramos. Una hermana corrió a la cocina, nos buscó un poquito de aceite, lo ungimos con aceite, oramos por él. Y dijimos, Señor, está en tus manos. Nosotros salimos de Alabama el día 28, día 29. Y el 30 yo recibí este texto del pastor Joshua. Escucha lo que el pastor Joshua me escribió. Buenas tardes, queridos hermanos. Me dio mucha alegría saber que llegaron con bien. Les escribo para comunicarles que los exámenes del hijo de Angélica, el niño que tenía cáncer y por quien oramos el domingo, los resultados de los exámenes salieron limpios. No hay cáncer en su cuerpo. Gloria a Dios. Dice, por favor, compártele esto a los demás miembros del equipo del viaje misionero. ¡Qué cosa maravillosa! Ese poder está disponible para ti si tú obedeces al Señor y le dices que sí, puedes ver el poder de Dios en tu vida. Lo puedes experimentar. En el día de hoy cuando entraste te entregaron un librito como este. No lo saques ahora, pero en este librito ahí está todo el plan de misiones para el próximo año. Si no te lo entregaron a la salida, asegúrate de tomar uno. Pero aquí están todos los viajes misioneros, todas las oportunidades de misiones aquí en nuestra ciudad, todas las cosas, cómo puedes orar por ello, pero cómo tú también puedes ser parte, cómo tú también puedes ir. Y no tienes excusa. Una vez nos dijo una persona, pastor, si yo salgo ya no me dejan entrar más. Pues por eso tenemos viajes aquí dentro, por carro, hasta Alabama, donde el Señor se glorificó y sanó a un niño con cáncer. Solo tienes que decirle que sí. La pregunta no es, ¿debo ir? No, la pregunta es, ¿a dónde voy a ir? El Señor te invita a que tú vayas a su misión, a que tú seas parte. Y comienza diciéndole que sí al Señor. Comienza con un sí. Sí, Señor, le voy a hablar a mi compañero de trabajo. Sí, Señor, voy a hacer lo que tú me llamaste a hacer. Sí, Señor, voy a pedirle a mi jefe que me dé esta semana. Tu primer sí puede ser un paso de pedir la semana para tú irte de vacaciones. No de vacaciones, pero para irte al viaje misionero. Puede ser comenzar a ahorrar dinero, puede ser dar el depósito, apuntarte aunque todavía no tienes el dinero. Es dar un paso, da un paso de sí al Señor. Yo no sé cuál es tu próximo paso, pero el Señor te va a mostrar tu próximo paso. Y cuando tú comienzas a obedecer, comienzas a ver el poder de Dios en tu vida. Este viernes habrá una conferencia que es en inglés, pero algunos de ustedes hablan inglés y pueden ir a la mesa que está allá y inscribirse gratuitamente. Habrá cena, conferencia con respecto a las misiones. Y ustedes pueden ser parte de eso si lo desean. Pero mira, no importa a cuántas cosas tú le digas que sí, si no le has dicho que sí a Cristo como Señor de tu vida, nada de esto sucede. El primer paso es decirle, sí, Señor, te entrego el volante de mi vida, te rindo mi corazón y dejo que tú seas el Señor. Ya no mando yo, mandas tú, te obedezco, te sigo. Y ahora eres no solo mi Señor, mi Salvador también. Quizá para ti el primer paso de obediencia es decirle que sí a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida.
Y algunos de ustedes quizás no le han dicho que sí a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Mis líderes, pastores de grupo, van a estar aquí ahora. Ellos van a comenzar a pasar y van a estar listos para orar por ti y ayudarte a dar un paso de recibir a Cristo en tu vida. Hay personas que dieron el paso de recibir a Cristo, pero no han dado el paso de obedecer a Cristo en el bautismo. Aquí hay un bautisterio que representa cuando obedecemos al Señor y declaramos públicamente nuestra fe en Él y decimos: muero a mi vida vieja y nazco de nuevo en Cristo. Tú puedes dar ese paso también. Quizá tú necesitas simplemente orar. Necesito pedir oración para que Dios quite de mí este temor y yo pueda obedecerle. Cualquiera que sea la manera en que tú tienes que responder en este día, puedes hacerlo en este momento.